Proyector, gloria a Jesús, si no se cambia, gloria a Jesús, yo lo voy a estar cambiando desde acá, pero si no se cambia, no lo puedo ver, alabado Jesús, ustedes me dejan saber, gloria a Dios. De todas formas, gloria a Jesús, voy a bajarme porque yo creo que voy a sentirme más cómoda, alabado Jesús. En Hebreo 10, 35 y 37 dice, no perdáis vuestra confianza que tiene grande galardón. Estamos en tiempo, alabado Jesús, donde el cristiano, el pueblo está perdiendo la confianza porque hay algo que se mueve en los aires que está haciendo que el pueblo se envuelva en una apatía, en una indiferencia, en una somnolencia o en una anestesia espiritual. Hay algo que está haciendo que el pueblo de Dios no esté en esa visión, captando y visualizando el camino que tiene que seguir y esperando la venida de Cristo, alabado Jesús. El Señor nos dice, alabado Jesús, no perdáis vuestra confianza que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. El Señor no retarda su promesa como algunos las tienen por tardanza. Y la palabra nos dice, la palabra de Dios nos dice que el enemigo sabe que le queda poco tiempo, le queda poco tiempo y tiene que hacer todo lo que él pueda para poder ganar a los que más pueda, alabado Jesús. Todo lo que él pueda, porque no va a hacer más de lo que Dios le permita hacer y lo que el ser humano le permita hacer. Dios nos ha dado promesa, Dios nos dio la palabra, Dios nos dio la oración, Dios nos dio la sangre de Cristo, Dios nos dio al mismo Señor Jesucristo que está intercediendo por nosotros a la derecha de Dios Padre. Dios nos dio la palabra para que le escudriñemos. Dios nos dio a los ángeles que son los servidores de los herederos del reino. Dios nos ha dado tantas cosas para que nosotros podamos tener la victoria, alabado Jesús. Todo lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer depende de nosotros. Todo lo que nosotros podamos obtener en el reino de Dios depende de nosotros, porque ya Dios nos dio la autoridad, nos dio la habilidad, nos dio las herramientas para poder nosotros alcanzar las promesas que Él nos ha dado, alabado Jesús. Él dice, para que obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, alabado Jesús. En el tiempo en que estamos viviendo, hay algo que se llama intolerancia religiosa, que sin embargo, que aunque acá no la miramos y no está, no se reconoce que hay una intolerancia religiosa, que es la manifestación de rechazo hacia las creencias y prácticas religiosas, y es también las leyes o algo que impide de que se exprese, que se haga una expresión de una creencia o práctica religiosa. Y esa es la que ha estado, alabado Jesús, en Estados Unidos se dice que no hay intolerancia religiosa. Pero ¿cuáles son las causas de la intolerancia religiosa? Puede estar motivada tanto por creencia religiosa, el fanatismo que le llaman, ¿verdad? El extremismo, alabado Jesús. Podemos ver en el caso de cuando Constantino hizo la ley, ¿verdad? Y ponen eso es lo que dice el internet, alabado Jesús. Cuando el cristianismo puso el Constantino mandó que todo el que fuera parte de su reino tenía que ser cristiano a la fuerza,
Pero también podemos ver cuando los nazis vinieron y mataron a miles y muchísimos miles de judíos, alabado Jesús, y todas las religiones que fueran pequeñas y que no fuera el cristianismo, pues también arrasaron. Entonces, eso es intolerancia religiosa, alabado Jesús. Aquí en Estados Unidos no se supone que haya intolerancia religiosa. No se cree, no se admite, porque la ley dice en la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, dice que el Congreso no aprobará ninguna ley en que se abogue al establecimiento de una religión alguna o que prohíba el libre ejercicio de la misma, o que coarte la libertad, o que quite, ¿verdad?, la libertad de expresión o de prensa, o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a solicitar del gobierno la reparación de agravios. Si alguien se siente que el gobierno le ha quitado su derecho, que le ha violado, que le ha alterado su derecho para tener esos privilegios que están en la Constitución, el pueblo tiene, o cualquier individuo que se ha sentido afectado, que se ha sentido que le han robado, que le han violado sus derechos, puede ir a la corte y pedir una remuneración, lo que le llamamos nosotros una demanda, ¿verdad? Entonces, acá en Estados Unidos no se supone que hay que haya intolerancia religiosa, porque se permite y se acepta de que todas las religiones se expresen, alabado Jesús, y que haya libre expresión y que haya libertad de culto. Sin embargo, la realidad es que vemos como si nos ponemos a predicar en algunos lados, en algún parque, nos ponemos a predicar. Bueno, acá en Chicago yo no lo he visto, alabado Jesús, pero se ha visto en Nueva York, se ha visto allá en California, y recientemente miré un video de un jovencito que estaba predicando mientras estaba una parada de homosexuales. Entonces él se puso a leer textos de la Biblia que hablaban del amor, y eso fue suficiente para que lo arrestaran y lo multaran, alabado Jesús. Entonces la libertad lo que está en la enmienda, donde dice que tiene libertad de expresión, en algunos aspectos no se valida, y en una forma bien, ¿cómo se puede decir?, opacada, en una forma bien por debajo, bien oculta, ¿cómo? En una forma así bien oculta, en una forma no abiertamente. En algunos aspectos se viola los derechos de expresión, alabado Jesús, y lo vemos que cómo es que se permiten ciertos valores y otros valores no se permiten. Por ejemplo, de que se lean libros de toda índole en las universidades, pero que la Biblia no se puede leer, que se puede hablar de todo en el trabajo, pero no se puede hablar de religión. Entonces, todas esas son cosas que nosotros nos decimos, bueno, ¿hay libertad de expresión o no hay libertad de expresión? Hay libertad de libertad de reunión, gracias a Dios, pues no hemos tenido ningún problema. Yo no he escuchado, ¿verdad?, a menos que solo durante la pandemia, que había problema con las reuniones en los templos. Sin embargo, ¿verdad?, no sabemos cuál fue el propósito de eso, alabado Jesús. Estamos en el tiempo del posmodernismo, alabado Jesús. El posmodernismo es un movimiento cultural que nació a finales del siglo XX, en el año 1900, alabado Jesús, con bases en la ideología del irracionalismo, que ve la vida sin absolutos. Ya no hay blanco y negro. Es relativo lo que uno piense. Tu verdad no es mi verdad. Lo que tú crees no necesariamente tiene que ser mi verdad. Eso es lo que enseña esta ideología.
La ideología del irracionalismo ve que la vida sin absolutos, sin certidumbre, sin ideales, sin bases fijas, y afecta la cultura, el arte y la filosofía y por supuesto la religión. Eso es en el tiempo en que estamos y es lo que está influenciando los medios de comunicación, es lo que está influenciando las mentalidades, es lo que está influenciando todo lo que llega a nuestros oídos. Alabado Jesús. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que estar conscientes. El propósito de que yo le traigo este mensaje no es para decirle que yo sé mucho, no. Esto lo pongo, créamelo, porque no soy tan inteligente, ¿ok? Por eso pongo las filminas, alabado Jesús. Sino de que creo que es relevante a que nosotros tenemos que estar informados en los tiempos que estamos viviendo, alabado Jesús. Necesitamos estar conscientes por qué es que se mueve lo que se está moviendo y por qué es que en las iglesias hay esa modalidad que se mira, que no hay ese compromiso, no hay esa vida que había en el tiempo cuando los cristianos estaban dispuestos y que sabían que tenían que ir a evangelizar, sabían que tenían que trabajar en la obra, sabían que tenían que hacer todo por amor al Señor, por servir al Señor, alabado Jesús. Entonces, el posmodernismo rinde culto al antidualismo, que no tiene que haber dos, o uno o el otro, sino el relativismo, rinde culto al relativismo, al hedonismo. Relativismo, ya dijimos que cada quien tiene su propia verdad, que no necesariamente lo que dice la Biblia tiene que ser así como lo dice la Biblia. El hedonismo es ese amor al placer, el amor al placer que te dice, hazlo si te sientes bien. Si te causa placer, hazlo. Si tú sientes que es por beneficio tuyo y que te causa placer, hazlo. Ese es el hedonismo y eso es lo que está gobernando en la sociedad. El consumismo, ustedes ya saben qué cosa es el consumismo, que hay que gastar, hay que comprar, hay que trabajar y hay que vivir para gastar y para tener, ¿verdad? Y por eso se da todas las actividades y todos los días festivos que se dan, ¿verdad?, en todos los países, alabado Dios. El consumismo, el pragmatismo, que es, ¿verdad?, las verdades que se dan, que tienen cierto valor en cierta parte, pero no en todo, alabado Jesús. Y el individualismo, que es yo, siempre yo y después yo. Primero yo, después yo y siempre yo, alabado Jesús, ¿verdad? En la religión, es la religión por excelencia del postmodernismo, es el ateísmo reaccionario. El hombre toma la búsqueda del significado de la vida en sus manos, busca definirlo por sí mismo, encontrarlo en sí mismo y satisfacerlo por sí mismo. Abiertamente no se predica, no se enseña eso y no le dice a usted, mira, tú haz lo que vas a hacer porque simplemente eres egoísta. No, le dice porque es para tu beneficio. No le dice de que sea egoísta, pero le dice hazlo porque es tu beneficio. Entonces, tenemos que tener cuidado y cuando nosotros no examinamos la palabra de Dios, cuando nosotros no tenemos una vida de comunión con Dios, una vida de lectura de la palabra, una vida de escuchar y conocer la palabra de Dios, nosotros nos estamos llenando de todo lo que es el posmodernismo, las ideologías del posmodernismo, las ideologías, pero ¿qué de malo tiene ese posmodernismo? ¿Cuál es la razón? Bueno, el problema es de que todo de lo que nosotros absorbemos es como vamos a actuar, de lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros vemos y cómo se llena nuestra alma, es así como nosotros vamos a actuar.
La iglesia del posmodernismo tiene los síntomas del espíritu del anticristo. En realidad el posmodernismo son las semillas de ya la preparación del anticristo, lo que se está moviendo, alabado Jesús. Las iglesias ahí se ve, ¿verdad?, cuáles los síntomas del posmodernismo y los síntomas del anticristo, cuando las iglesias están llenas de espectadores, no están de gente que va con un deseo de darle lo mejor a Dios. No está llena la gente, no estoy diciendo en esta iglesia, estoy hablando en el mundo entero, en todas las iglesias, alabado Jesús, que todo el servicio debe estar llenando mis expectativas y satisfacer mi ego y mis emociones. Si la alabanza no estuvo buena y no llenó mis emociones, no es esto, el culto estuvo terrible. Si la predicación no me llenó y no me llenó mis emociones y no me hizo gritar y brincar, no estuvo bueno, no me satisfizo. No es lo que yo voy a buscar a la iglesia. Necesito moverme para otra iglesia porque tengo que irme a una iglesia donde me llenen mis emociones. Tengo que irme a una iglesia donde se satisfaga mi ego, donde me hagan brincar y me digan que mañana yo voy a ser millonario y que me digan de que todo lo que yo haga es bueno y que soy rey y que soy reina y que tengo que reinar en la tierra. Entonces, la iglesia posmodernista tiene poca visión en las almas y muy poco deseo de que Cristo venga. Vengo a la iglesia para que me satisfagan, dice el que tiene el síntoma de posmodernismo. Vengo a la iglesia para que me satisfagan. No vengo a la iglesia. Nosotros venimos a la iglesia porque queremos ser edificados sobre el fundamento de los profetas. Venimos para ser establecidos en la palabra. No venimos para ser llenos, para que nos hagan gritar, para que nos muevan las emociones, para que nos digan qué triunfadores que somos y que nosotros vamos a derribar el mundo y que somos reyes, y en el mundo somos reyes y sacerdotes ciertamente, pero tanto rey, pero también sacerdote, porque el sacerdote es aquel que se pone en medio del mundo para poder ligar al mundo con Dios, para traer. Somos los abogados, somos los que representamos a Dios delante del mundo y somos los que nos negamos a nosotros mismos para interceder, para orar, para clamar por esa gente que se pierde. Somos los que se supone que vayamos y busquemos las almas y que traigamos a las almas una reconciliación con Dios. Eso es lo que hace el sacerdote. Vosotros sois real sacerdocio, sois pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, no solamente somos reyes, vosotros sois reyes y sacerdotes, somos reyes, pero también somos sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes. Somos reyes, ¿por qué? Porque tenemos la autoridad de Jesucristo, pero acuérdese que Cristo dijo: mi reino no es de este mundo. Somos reyes en el propósito de Dios, porque Dios ya nos estableció en los lugares celestiales. Usted es rey para decirle al Señor: yo establezco tu reino donde quiera que yo vaya. Usted es rey para decir: aquí no se mueve nada si Dios no lo permite. Usted es rey para dar orden, para dar autoridad, para decir: este lugar es para Dios. Este lugar yo lo reclamo para Dios. Mi lugar de trabajo yo lo reclamo para Dios. Mi familia yo lo reclamo para Dios. Mi casa, mi vecindario yo lo reclamo para Dios. Ahí es donde se aplica de que somos reyes, no para enriquecernos, no para hacernos como se ha enseñado en la iglesia posmodernista, de que la iglesia
tiene que reinar y hacerse rica y establecerse con casas, con mansiones, con carros. No, ese no es el propósito de Dios, alabado Jesús. La iglesia posmodernista se ha llenado de vanidad y de egocentrismo, alabado Jesús. ¿Por qué? Porque está siendo influenciada y tiene los síntomas del anticristo, ¿ok? El anticristo todavía no se ha establecido, pero vemos de que todo lo que se está preparando es la plataforma de donde el anticristo va a venir y va a tomar el control, alabado Jesús. ¿Qué cosa es el anticristo? Dirán algunos no saben qué cosa es el anticristo. El anticristo es ese personaje que estábamos leyendo en la Biblia, en Apocalipsis, que también está, ahorita lo vamos a ver, pero lo que estamos viendo, ¿verdad? Ahí esa imagen, ¿qué es lo que le muestra a usted? Menos tolerancia, más respeto. Eso es lo que vemos ahorita. Se está movilizando se está haciendo, valga la redundancia, se está haciendo un movimiento de que tiene que haber más tolerancia y más respeto, alabado Jesús, menos intolerancia. Entonces, se le llama intolerante a aquel que quiere decir lo que está malo y lo que está bueno. Y es ahí el dilema que tienen los cristianos. Tenemos el dilema de que ¿cómo podemos expresar el evangelio sin ofender a los oyentes? ¿Cómo puedo yo predicar de que Cristo viene y que hay un infierno que perder, hay un infierno que escapar y una gloria que ganar, cuando eso es lo que dice la Biblia? Pero puedo caer en el pecado de ser intolerante, puedo caer en el pecado de no tener respeto. No le ofenda los sentimientos al que te oye. Vas a caer en el terreno de ser intolerante y de odiar y de ser una persona que no acepta, una persona que simplemente quiere poner su punto de vista, porque eso es la intolerancia. La intolerancia es exponer tu punto de vista sin tomar en cuenta el punto de vista de los demás. Entonces el reto es, ¿cómo puedo predicar la palabra sin ofender al oyente? Tenemos que tener eso en cuenta, alabado Jesús, porque ahorita eso es lo que se mueve. Usted está viendo que ahí se miran varias religiones juntas, alabado Jesús, y el ecumenismo se le llama ecumenismo cuando se espera, y eso es lo que se está moviendo, donde todas las religiones se forme solo una. De todas las religiones se haga solo una. Y andaba por ahí, alguien andaba diciendo de que el Papa había dicho de que ya se había formado el islacristianismo, que se iban a juntar, pero eso fue también pura manipulación para hacer conjeturas que no son reales, ¿ok? No podemos dejarnos llevar por todo lo que dicen los medios de comunicación, porque la verdad es que sí, ese es un plan donde se quiere poner, donde todas las religiones se puedan unir y que tengan un solo mensaje. Y sabemos que en el pasaje que estábamos leyendo ahí, esta es otra de los mensajes que se ven ahora: más amor, menos odio. Amor es lo que importa. El amor es lo que vale. Si hay amor, es aceptable, dicen, ¿verdad? Y hoy marchamos por el amor, la inclusividad, el respeto, la igualdad. Feliz Pride. Esos son los mensajes que estamos viendo. Y nosotros los cristianos sabemos de que, bueno, el amor, Dios es amor, sí, Dios es amor, y el amor es amor, sí, y amamos y queremos, ¿verdad?, que el amor sea un valor principal que podamos manifestar y que podamos, pero se nos cataloga de intolerantes cuando nosotros decimos, mira,
no está bien, Dios no acepta la bebida, Dios no acepta la fornicación, Dios no acepta la borrachera, Dios no acepta el adulterio. Entonces, todo eso si es amor, digamos que va a ser aceptado el adulterio, si hablamos del amor en general, porque el amor es relevante qué tipo de amor es. Porque si una persona simplemente se deja llevar que porque es amor, eso no es amor, eso es egoísmo. El amor donde una persona se dirige o se deja llevar para caer en la fornicación o en el adulterio, está dañándole el derecho a su pareja, está afectando el derecho a su pareja. Lo mismo es que si una persona dice, yo quiero casarme con una niña, que aunque tenga 12 años, solo porque la amo, entonces ¿dónde está el derecho de esa niña? Pero ahora se quiere tomar como algo normal todo eso por el emblema del amor. El emblema del amor que no es amor, es egoísmo, es lascivia, es cualquier otra cosa menos amor. Entonces, pero el Señor dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mi hermano, cuando usted mire todo eso, usted levante su cabeza y diga, la redención está cerca. Levante su cabeza y diga, me tengo que afirmar más, me tengo que llenar más porque estamos en tiempos críticos. Estamos en tiempos que tenemos que saber cómo responder. ¿Cómo voy a responder en una sociedad donde no entiende, donde no comprende, donde la venda que el diablo le ha puesto lo tiene enceguecido? ¿Cómo le vamos a responder a esa sociedad que necesita saber que va en camino a la condenación eterna y que la palabra de Dios no es relativa? La palabra de Dios está escrita y que todo lo que está en la palabra de Dios no dejará de tener su cumplimiento. Entonces, si usted no se mete en la palabra de Dios, no va a tener fe. Si usted no se mete a buscar de Dios, no va a tener fe. Y todo lo que escuche le va a parecer normal y aceptable. Y cuando usted mire, usted va a estar diciendo, lo que importa es el amor. Usted va a estar diciendo, lo que importa es el amor. Pero no está razonando lo que dice la palabra de Dios. Usted tiene que, necesitamos, usted y yo, cuando yo digo usted, me estoy incluyendo yo, necesitamos llenarnos de Dios, necesitamos llenarnos de la palabra de Dios, necesitamos estar en conexión con Dios para poder estar alerta y como decía Pedro, para responder con mansedumbre a aquel que os demande de vuestra fe una razón. Porque Pedro, en el tiempo en que la iglesia estaba siendo perseguida, él les decía, tienen que estar listos para responder con mansedumbre a aquel que os demande una razón de vuestra fe. Alabado Jesús. Entonces, ¿cómo podemos los cristianos en el tiempo presente, en el mundo de una cultura que rechaza los valores y principios cristianos y donde el cristiano que quiere expresar los valores bíblicos corre el riesgo de ser considerado intolerante y lleno de odio? ¿Cómo puede usted ser un cristiano y a la misma vez no ser catalogado de intolerante o de ignorante o de falta de amor o que está lleno de odio? ¿Cómo puede la iglesia y sus miembros adaptarse a los tiempos actuales sin comprometer el mensaje del evangelio? Mi hermano, la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿ok? La palabra de Dios no dejará de tener su cumplimiento. Y dice que hacemos bien en estar atentos a la palabra de Dios como una antorcha en medio de un lugar oscuro.
oscuro. Tenemos que estar atentos a la palabra de Dios, pero no solamente cuando vengo y me la predican acá en la iglesia, no solamente cuando la escucho en la radio. Tenemos que tener una intimidad con la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos esa devoción personal de la palabra de Dios y nosotros nos ponemos a leerla y le decimos al Espíritu Santo, Espíritu Santo, enséñame, esa palabra se hace viva en nosotros, esa palabra se hace parte de nosotros, esa palabra toma vida. Alabado Jesús. La misión a la que fuimos llamados no podemos ignorarla. Si nosotros no hacemos nuestra misión, ¿qué dice Jesucristo? Dice, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Una luz no se puede meter debajo de una mesa, sino que se tiene que poner en un lugar alto. Vosotros, dice, como luminares, están en medio de este mundo para poder dar luz. Tenemos que cumplir nuestro propósito, tenemos que cumplir nuestra misión hasta que Cristo venga, mi hermano, porque aparentemente no está pasando nada, mi hermano, ¿ok? Aparentemente. Mire, antes esto era lo que era la iglesia, aparentemente no está pasando nada, pero míralo, el plan del enemigo ahora es diferente. Dice este hombre, Louis Feuerbach, no sé cómo se pronuncia, ¿ok? Era un filósofo ateo de 1804, en 1872 fue cuando murió. Era un enemigo acérrimo de la iglesia cristiana, ¿ok? Dice, para matar al cristianismo no es necesario recurrir a la persecución. El enemigo miró que cuando hubo la persecución, mire acá, cómo sufrieron nuestros hermanos de la iglesia primitiva, sufrieron toda clase de persecución, toda clase de inhumanidad, toda clase de torturas. Y sabemos que la historia nos dice que las familias enteras, los niños, hombres, ancianos, eran comidos por los leones, otros eran puestos crucificados, otros eran puestos como antorchas. Y sabemos todo lo que sufrió por el gobierno romano. El gobierno romano hizo todas esas atrocidades al pueblo, a nuestros hermanos de la iglesia primitiva. Nosotros estamos bien cómodos. Pero el enemigo sabe que él tiene su carta bien ganada. Él tiene su carta. Él sabe la carta que está jugando, para los que les gusta jugar cartas. Alabado Jesús. Él sabe la carta que está lo que tiene debajo de la mesa. Alabado Jesús. Yo no llego a uno, ¿ok? Me gusta jugar uno con las chavalas. Alabado Jesús. Pero eso es lo que dice este hombre. Dice, para matar al cristianismo no es necesario recurrir a la persecución, dice. Esta no solo no lo mata, sino que lo refuerza y alimenta. La historia le enseñó. ¿Usted sabe cuánta persecución tuvo la iglesia primitiva? Mataban a uno, se hacían 100, se convertían 100. Por eso el evangelio llegó hasta donde estamos, porque hacían alguna atrocidad con uno de ellos y 100 se convertían al evangelio. Y esos 100 que llegaban con la disposición de morir por el evangelio. Esos 100 que llegaban sabían que si iban a ser cristianos era para entregar su vida al evangelio. ¿Está usted decidido, comprometido con Dios como para entregar su vida a Cristo? ¿Está usted comprometido con Dios como para decirle, Señor, mi vida doy por ti? Mi vida doy por ti, Señor. ¿Está usted comprometido de esa manera? Va a llegar un momento en que vamos a tener que tomar una decisión. Va a llegar el momento en que vamos a tener que tomar una decisión, alabado Jesús. Dice la destrucción del cristiano sucederá
de una manera muy distinta. Sabemos que, para empezar, sabemos que el cristianismo nunca va a ser derrotado, porque ya el enemigo fue derrotado y el cristianismo no va a poder ser derrotado nunca, alabado Jesús, para empezar. Eso sí, que muchas personas van a ser engañadas, alabado Jesús. Por eso es que la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Entonces dice, la lograremos a través de una transformación interna irreversible que convertirá el cristianismo en un humanismo ateo. O sea, que vivamos como cristianos, pero actuemos como ateos. Ese es el plan del enemigo. ¿Quiénes nos ayudarán en esta empresa? Los mismos cristianos guiados por un concepto de caridad que no tendrá nada que ver con el evangelio. La caridad, el amor otra vez. Un concepto de amor que nada tiene que ver con el amor de Dios, con el amor del evangelio. Mi hermano, el amor de Dios disciplina, el amor de Dios castiga. El amor de Dios corrige. Dios ama y castiga al hijo Dios corrige al hijo que ama. El amor de Dios no es ese amor sobreprotector. El amor de Dios sabe disciplinar, sabe corregir. Ese es el amor. Y el amor que no es bíblico es aquel amor, como decía aquel hombre, amor, mucho amor. ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Ese, sí. Decía, amor, me parecía muy jocoso, ¿verdad? Pero ese no es el amor, ¿verdad? Ese no es el amor bíblico. Ese amor que el mundo entiende por amor, ese es simplemente una táctica de las tinieblas para engañar a la gente. Alabado Jesús. El Señor dice, no perdáis vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Tenemos que hacer la voluntad de Dios para obtener la promesa, alabado Jesús. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Menospreciaron, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Eso está en la Biblia. La Biblia nos dice que el enemigo sabe que le queda poco tiempo y que está con gran ira buscando a llevarse a los que más pueda. Pero los hijos de Dios van a vencer por medio de la sangre del Cordero. Ya Él nos dio esa victoria, alabado Jesús. Pero también nosotros nos corresponde la palabra del testimonio. Y menospreciaron sus vidas. Los que van a vencer son aquellos que no tienen amor terrenal, su amor en esta tierra. Los que van a vencer son aquellos que tienen en poco esta vida en esta tierra. Los que van a vencer son aquellos que le dijeron al mundo y sus placeres, no me interesa. Porque el enemigo de las almas, además, sabemos bien que el cristiano tiene la batalla más difícil con su propia carne que con el enemigo, alabado Jesús. El cristiano tiene más difícil la batalla con su propia carne que con el enemigo. El negarse a sí mismo, el tomar su cruz y seguirle, el vivir para Cristo. Eso es lo más difícil, alabado Jesús. Entonces el enemigo sabe eso, que si le llenamos el ego, que si le llenamos de deseos, si le llenamos su propia persona, entonces los tenemos ganados, dice. Ya no hay necesidad de persecución, aunque sabemos que la persecución hay en otros países, alabado Jesús. Sabemos que acá no hay persecución y quizás
no vaya a haber. Mire, la bestia que sale de muchas aguas ese es el anticristo, un personaje que va a reinar, que va a gobernar con varios países incluidos, que empiezan 7, pero después quedan solo 5, alabado Jesús. Y ese cuerno, uno de ellos es el anticristo y la bestia terrible. Eso tiene relación, lo de Apocalipsis. Esto está en Apocalipsis 13, pero esta misma visión se le dio también a Daniel, alabado Jesús. Y él explica, alabado Jesús, Daniel explica todos los reinos, cada uno de esos era un imperio, alabado Jesús. Pero la bestia terrible es esta, de donde va a salir el anticristo, que es una bestia que estuvo en un tiempo, un reinado, un imperio que estuvo en un tiempo, pero que va a resurgir, y de ahí ese es el último imperio, alabado Jesús, que es donde va a venir Cristo, alabado Jesús. Pero dice la primera bestia es Juan, aparece contemplando en el océano. Juan está viendo, ¿verdad? En Apocalipsis 13 él explica, al contemplar el agua, ve un extraño monstruo que sale de la tierra, tiene algunas características: león, oso y de leopardo. Es un animal con 7 cabezas, 10 cuernos, 10 coronas. Los cuernos y las coronas significan poder, autoridad, alabado Jesús. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Pero a mí me llama mucho la atención, alabado Jesús, ahí está Daniel, alabado Dios, ahí están lo que Dios le profetizó, lo que Dios le dio el sueño a Nabucodonosor. Mire, mi hermano, estos imperios ya pasaron, la cabeza, Babilonia, el Medo-Persia, el greco, aquí el Roma. Ya esos imperios, todos esos imperios pasaron, todos estos imperios pasaron, alabado Jesús. El cuerno pequeño es de donde va a salir el anticristo, ese cuerno pequeño que tenía, que ese es el gobernante que va a poder solucionar, ¿verdad?, todos los problemas del mundo, alabado Dios. Por solamente 7 años se le va a dar el poder. Gloria a Dios. ¿Qué hablaría la bestia contra el remanente de Dios? Después viene, dice que esa bestia, le dieron a la bestia una boca que profería palabras grandilocuentes, blasfemas, ¿verdad? Blasfemias contra el Dios Altísimo, y se le permitió combatir al pueblo santo y vencerlo. Se le concedió poder sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Se le concedió poder, ¿ok? Va a reinar, va a gobernar. Por eso, mi hermano, antes de que venga este personaje, usted y yo no se supone que nos quedemos en la tierra. Usted y yo se supone de que venga el Señor por nosotros y dice que porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre los moradores de la tierra. Yo también te guardaré sobre la ira que ha de venir sobre los moradores de la tierra. Entonces, dice acá, las persecuciones contra el remanente se repetirán. Va a ser diferente, pero se va a repetir, alabado Jesús. La carrera, la otra bestia, hablamos en el pasaje que leímos, salen 2 bestias. La carrera del falso profeta es la segunda bestia, del 11 al 18, ahí habla sobre el falso profeta. La bestia de la tierra tiene cuernos también, semejante a los de un cordero. Mire, esta bestia tiene cuernos, pero semejante a los de un cordero, dice. Lo que sí sugiere paz y amistad, pero no hay autoridad, no hay corona en los cuernos, ¿ok? Porque no hay corona, no tiene autoridad, porque quien tiene la autoridad es la otra bestia, el gobierno, el que va a gobernar, alabado Jesús. Pero va a hacer que se le adore al anticristo. Este falso profeta, Satanás le da el mismo poder que a la primera bestia, pero su tarea es glorificar a la bestia y lograr que el mundo siga y le adore. Dijimos al principio que la meta era hacer una sola religión. Dijimos de que este falso profeta va a ser un líder religioso, no va a ser un gobernante como la primera bestia. La primera bestia es un rey. Este falso profeta
tiene la capacidad de poder ayudar a la bestia para que se le adore, para que la gente le crea, va a levantar una estatua, va a hacer que esa estatua haga milagros. Si ahorita, mi hermano, la gente anda buscando creerle a Dios por los milagros, imagínense cuando miren a una bestia, a una estatua que hable y que haga milagros. Eso no va a ser nada nuevo. Ya sabemos de que mucha gente anda buscando estatuas que hagan milagros. Y se van donde hay los profetas que hacen milagros. Y andan buscando profetas que les digan grandes cosas y que les hagan milagros. Alabado Jesús. Entonces, no va a ser nada diferente, sin embargo el control va a ser más demoníaco, porque acuérdese que el poder del demonio va a estar tanto en la primera bestia como en la segunda bestia. Por eso, mi hermano, no nos conviene quedarnos, y no me diga usted, bueno, si me quedo, yo voy a dar mi cabeza por Jesucristo, porque acuérdese que el que se quede va a tener que dar su cabeza para poder ser salvo. Dice 2 Tesalonicenses 2:3, no os engañéis nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este anticristo no puede manifestarse hasta que, ya sabemos que todo eso está pasando, pero no se puede manifestar mientras la iglesia esté acá. Pero la plataforma está preparándose. Usted sabe todos los avances que están haciendo, todos los avances que se están logrando. La inteligencia artificial está dando todas las respuestas que necesita usted. Cualquier pregunta que tenga, usted va ante la inteligencia a Siri y le pregunta a Siri, ¿cómo me llamo? Siri, ¿cómo me miraría en 10 años? Siri, ¿a dónde está el mejor país del mundo? Y Siri le contesta todo. La inteligencia artificial le contesta lo que usted quiera, pero no busquemos la inteligencia artificial, busquemos la inteligencia espiritual. Nosotros necesitamos la inteligencia espiritual. Así es que, mi hermano, tenemos que seguir buscando del Señor. Es tiempo de que levantemos nuestra cabeza erguidos, porque vuestra redención se acerca. Cristo viene pronto, pero también nuestro reto es poder saber tener el respaldo del Espíritu Santo, cómo hablarle a la gente, cómo poder llegar a la gente, cómo poder confesar a Jesucristo sin ser tildado de fanático, de lunático, de que no tiene amor, de falto de amor, para no ser tildado de una persona que es intolerante. Tenemos ese reto, mi hermano, y la palabra de Dios nos dice que el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso lo que tenemos que hacer es buscarle. Él dice, me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis con todo vuestro corazón. Tenemos que buscarle todos los días, no solamente cuando venimos a la iglesia. Tenemos que buscarle con corazón sincero y Él se va a manifestar a nosotros. Me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis con todo vuestro corazón. Así es que, mi hermano, ese es el mensaje. Alabado Dios, le entrego al pastor. Alabado Jesús. Gloria al Señor. Póngase en pie, mis hermanos, mientras los músicos pasan al frente. Aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor. Lo más triste a veces es podernos engañar nosotros mismos y decir que estamos bien cuando en realidad no